1.4. La elección y la eficiencia. Ya hemos comentado que uno de los problemas básicos a los que se enfrenta la ciencia económica es el de la elección. Dada una cantidad limitada de recursos disponibles, es importante utilizarlos en la producción de los distintos bienes y servicios de la forma más eficiente posible. En economía, consideramos que una situación es eficiente cuando no es posible producir más de un bien sin tener que renunciar a la producción de otro. Es decir, si podemos aumentar la producción de algún bien o servicio sin tener que reducir la de otro, es que disponíamos de recursos no utilizados en la producción y, por tanto, no nos encontrábamos en una situación eficiente. Por el contrario, si para aumentar la producción de un bien tenemos que disminuir la de otro, es porque teníamos a todos nuestros recursos utilizados y la nueva producción exige transferir recursos de una producción a otra. Una situación es eficiente cuando no es posible producir más de un bien sin tener que renunciar a la producción de otro. En cada momento concreto, los países tienen una dotación determinada de factores productivos. Si todos los factores de los que dispone un país se están utilizando para la producción de bienes y servicios, decimos que su economía ha alcanzado la frontera de posibilidades de producción. FPP, frontera de posibilidades de producción. Es decir, que no existen recursos desocupados. Cuando una economía alcanza la FPP, la frontera de posibilidades de producción, puede aumentar la producción de algunos bienes a cambio de disminuir la de otros y cambiar así la asignación de sus factores productivos. La FPP, la frontera de posibilidades de producción, es un modelo económico. Es un modelo que nos permite mostrar qué, cómo y cuánto produce una economía a partir de un determinado estado de los conocimientos técnicos. Consideremos una economía en la que solo se producen dos bienes agrícolas y bienes industriales. Si durante un periodo de tiempo considerado todos los recursos de la economía se destinaran a producir bienes agrícolas, se podría obtener con la técnica existente la cantidad de 800 unidades de los mismos que se refleja en el punto A de la figura 1.1. Aquí tenemos la figura 1.1, la escasez de la frontera de posibilidades de producción, FPP. La frontera de posibilidades de producción es la curva AG, la curva que va desde A hasta G. Y vemos la gráfica, bienes agrícolas en el eje Y, sube de 120, 300, 400, 650, 700, 800, y en el eje X, bienes industriales, que se determinan 10, 20, 50, 60, 70, 75. Y la frontera de producción, vemos que la dedicación de unos y otros hace un arco que va bajando, según crece en el eje X, va bajando en el eje Y. Si todos los recursos que se dedicaran a producir bienes industriales, nos situaríamos en el punto G, con una cantidad de 75 unidades. Entre una y otra posición hay infinitas combinaciones de bienes agrícolas e industriales que determinan la capacidad productiva de nuestra economía. Todas estas posibilidades están representadas por la curva AG, que se conoce con el nombre de curva de posibilidades de producción, curva de transformación o curva de coste de oportunidad. Este modelo económico nos sirve para representar tres aspectos esenciales de la economía. En primer lugar, la idea de producir eficiente. Todas las combinaciones de bienes que se sitúan sobre la FPP, la frontera de posibilidades de producción, son combinaciones eficientes, porque en ellas se están empleando la totalidad de los recursos existentes en una economía. En esta situación no existen recursos desempleados. Producir más cantidad de bienes agrícolas implica necesariamente renunciar a la producción de algunas unidades de bienes industriales, como se muestra al pasar de un punto a otro en la curva. Por ejemplo, pasar del punto D al punto E supone disminuir 100 unidades de bienes agrícolas y aumentar 10 unidades de bienes industriales. Una combinación de bienes como la representada por el punto I nos muestra una situación de producción ineficiente, en la que existen recursos desempleados.
Se puede mejorar la utilización de los recursos para producir más cantidad de alguno de los dos bienes o de los dos a la vez. Segundo, el concepto de coste de oportunidad. Pasar de una combinación eficiente a otra implica necesariamente un sacrificio, dado que si queremos aumentar la producción de un bien, necesariamente tenemos que renunciar a la parte de la producción de otro bien. El coste de oportunidad está medido en términos de las unidades sacrificadas en la producción del otro bien. Y tercero, la idea de crecimiento económico. La capacidad de la economía para producir más cantidad de bienes y servicios puede ser el resultado de un incremento en la dotación de los recursos productivos o una mejora de la tecnología que permita producir más bienes con la misma cantidad de recursos disponibles, de tal forma que situaciones que antes eran inalcanzables resulten posibles, puntos J y H, como se observa en la figura 1.2. En la figura 1.2, cambios de la curva de posibilidades de producción. El desplazamiento de la curva de la frontera de posibilidades de producción se produce como resultado de un incremento de los factores de producción o por una mejora de la tecnología. Y vemos en el cuadro, igualmente en la izquierda, en el eje Y, bienes agrícolas, 400, 600, vienen marcados, aunque obviamente hay más, y bienes industriales, 50 y 70. Y tenemos tres opciones. El punto D del que hablábamos hace un momento, que estaría en la línea original, en la frontera original, pero al mejorar esta posibilidad podríamos obtener una mejora tanto en los bienes agrícolas como en los bienes industriales, que podrían ser el punto J o el punto H. Y decíamos, como se observa en esta figura, el límite de la producción se desplaza hacia la derecha, lo que posibilita la producción de más bienes. Y recordamos estos tres puntos. La frontera de las posibilidades de producción permite determinar la producción eficiente. En segundo lugar, el concepto del coste de oportunidad. Y en tercer lugar, la idea del crecimiento económico. Para incrementar la frontera de posibilidades de producción de una economía se necesita mejorar la capacidad tecnológica de la misma, de manera que con los recursos disponibles pueda aumentarse la capacidad de producción, y para ello habrá que realizar las inversiones de capital que hagan posible el progreso tecnológico. La introducción de maquinaria de computadores en una empresa permite aumentar el producto que ésta realizaba con la misma cantidad de trabajo.